De nuevo nos encontramos en Leticia, una ciudad mágica en el corazón de la Amazonía colombiana. Durante todo el año, la vida aquí gira alrededor del río Amazonas, pero en esta época seca, conocida como el verano amazónico, todo cambia. La bajante del río transforma el paisaje. Donde antes había aguas profundas, ahora vemos bancos de arena, pozas y canales estrechos. Para las comunidades locales, esto no es solo un cambio visual, es un ajuste completo de su forma de vida. Como no podía ser de otra manera, la época seca también afecta a la pesca. Con el nivel del agua más bajo, los peces se concentran en lagos y pozas, creando un momento ideal para la pesca tradicional. Y entre todas las especies que habitan en estas aguas, hay una que destaca por encima de todas: el pirarucú. Antes de embarcarnos en la aventura en busca del pirarucú, visitaremos un lugar donde se esconde un verdadero paraíso amazónico, la reserva de Marasá. A tan solo unos kilómetros de Leticia, este rincón natural es un ejemplo perfecto de cómo las comunidades locales conviven de manera sostenible con la selva. Marasá es mucho más que una reserva natural, aquí la biodiversidad es protagonista. Una vez más, los guías locales nos desvelan los secretos de la selva, como este sistema que se sigue utilizando a día de hoy para comunicarse a larga distancia en la selva. Como no podía ser de otra manera, después de una caminata llegamos finalmente al refugio rústico y sostenible de la reserva de Marasá. Antes de adentrarnos en la selva profunda en busca del pirarucú, nos acercamos hasta la orilla opuesta del pueblo de Puerto Nariño. Esta parte de la selva pertenece al Amazonas peruano. Cerca de este asentamiento indígena es común avistar osos perezosos en su hábitat natural. Estos animales se encuentran generalmente en los árboles de la selva circundante, donde pasan la mayor parte de su tiempo colgados de las ramas, alimentándose de hojas y descansando. Su presencia cerca de las comunidades refleja la armonía que existe entre la fauna local y los habitantes indígenas, quienes respetan y protegen a estas criaturas como parte de su conexión ancestral con la naturaleza. La principal diferencia entre un oso perezoso macho y una hembra es que los machos tienen una mancha de color anaranjado o amarillento con una línea negra en la espalda, conocida como alga dorsal, mientras que las hembras carecen de esta marca.
Me llamo Asier de Miguel. Soy explorador, biólogo y pescador extremo. He hecho una profesión de mis investigaciones sobre monstruos de río, algunos de los cuales han sido acusados de los crímenes más atroces. Gracias a mi vocación, he recorrido todos los rincones del mundo y pensaba que ya lo había visto todo. Pero me equivocaba. Estoy a punto de embarcarme en la aventura de mi vida. Ahora, tras 25 años de experiencia, por fin estoy listo para llevar a cabo una misión de este calibre. Ahora sí, tras abandonar Leticia y adentrarme en la selva colombiana en este pequeño bote y remontar uno de los afluentes que lleva a un gran lago, me encontraré cara a cara con este monstruo de río, el cual tengo la intención de capturar. El río parecía resistirse a nuestro paso. Con las aguas tan bajas, cada metro era un desafío. La selva nos rodeaba con su imponente silencio, roto solo por el murmullo de las aguas y el canto lejano de las aves. A duras penas logramos abrirnos camino, navegando como exploradores en un territorio que parecía haber olvidado las lluvias. El río nos llevó hasta donde pudo, y el resto del viaje debía hacerse a pie. Cada paso en la espesura era un recordatorio de la fuerza y el misterio del Amazonas. Tras superar este primer obstáculo hacia nuestro destino, llegamos finalmente a este lago escondido, donde nos esperaba el desafío de encontrar al gigante del Amazonas, el pirarucú. Antes de enfrentarnos al gigante del Amazonas, había que empezar por lo básico. Nuestra primera misión era pescar peces pequeños esenciales para atraer a los depredadores más grandes que habitan en estas aguas. Con cada lanzamiento, los peces mordían casi de inmediato. Aquí, pescar es relativamente fácil gracias a la abundante vida que ofrece el Amazonas, pero no se trata solo de la cantidad, sino de entender el equilibrio del ecosistema. En el Amazonas, una de las técnicas más utilizadas para pescar es el volantín, un método sencillo pero muy efectivo, ideal para estas aguas llenas de vida. El volantín consiste en una línea gruesa de nylon sin caña que se maneja directamente con las manos. En un extremo se coloca el anzuelo con la carnada y en el otro un plomo que ayuda a que la carnada llegue al fondo a la profundidad deseada. Se lanza con un movimiento firme, dejando que el plomo arrastre la línea hacia el fondo. La clave está en sentir la tensión directamente en las manos, algo que te conecta más con el río y te permite reaccionar de inmediato cuando el pez muerde. Cuando sientes el tirón, es pura adrenalina, no hay carrete, todo es fuerza técnica. Debes recoger la línea a mano, controlando el peso del pez y evitando que se enrede entre las ramas o raíces sumergidas. Hicimos algunos lanzamientos de prueba desde la cabaña para afinar la técnica antes de volver al bote y dirigirnos a una zona más profunda del lago, donde sabíamos que nos esperaban los peces más grandes. Tras un largo rato de espera y cientos de intentos fallidos, picó el primer pirarucú en nuestra línea. Vale. Tenemos un pirarucú. Que pesa, ¿eh? Sí. El pirarucú tiene el cuerpo cubierto de escamas duras y gruesas, que funcionan como una armadura natural, protegiéndolo de depredadores y obstáculos en el agua. Una de sus características más fascinantes es su capacidad para respirar aire, gracias a un órgano similar a un pulmón. Esto le permite sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno, lo que le convierte en un maestro de la adaptación en este entorno.
Entre las especies que habitan estas aguas, logramos capturar también una verdadera joya del Amazonas, la araguana, conocida por su agilidad y belleza única. La araguana es un pez de aspecto imponente, con un cuerpo alargado y escamas plateadas que reflejan la luz como si fueran espejos. Puede alcanzar hasta 1 metro de longitud y pesar alrededor de 5 kilos. Es famosa por su habilidad para saltar fuera del agua, para atrapar insectos y pequeños animales, lo que le ha valido el apodo del pez mono. Esta destreza la convierte en una cazadora excepcional y un desafío emocionante para cualquier pescador. No hemos pescado esta araguana. Vamos a soltarla. El pirarucú es uno de los peces más emblemáticos y valorados en la gastronomía del Amazonas. Su carne blanca, firme y sin espinas pequeñas la convierte en un ingrediente versátil y muy apreciado en la cocina local. Es conocido como el bacalao del Amazonas, debido a su textura y su suave sabor, similar al bacalao seco. Nosotros nos quedamos con este ejemplar para consumirlo en la cena. Este pez, el segundo más grande de agua dulce, se consume de manera integral. Su carne se prepara asada, seca, en caldos o marinada, mientras que sus escamas, resistentes y grandes, se utilizan para elaborar artesanías, joyería y herramientas, garantizando que nada se desperdicie. En las profundidades de este lago no solo habitan peces imponentes como el pirarucú, sino también uno de los depredadores más temidos del Amazonas, el caimán. Este gigante es el rey indiscutible de estas aguas, un recordatorio constante de que aquí la naturaleza se impone. Cuando el sol se escondió y la selva se sumió en la penumbra, el desafío no había terminado. La noche en el Amazonas trae consigo un nuevo nivel de intensidad. Volvimos al bote, guiados solo por la luz de nuestras linternas y el instinto. En la oscuridad del lago, las aguas seguían vivas. No tardó en morder otro pirarucú, una lucha aún más desafiante bajo el manto de la noche. También capturamos esta pequeña hembra de caimán que posteriormente devolvimos a las aguas de este increíble lago. Por último, y como parte de la expedición, llevé una cámara de trampeo, con la esperanza de capturar una de las criaturas más emblemáticas del Amazonas, el jaguar. Sabía que la selva nocturna guardaba secretos, y mi sueño era grabar este majestuoso depredador. Pero la selva tiene sus propios planes. En lugar del jaguar, lo que apareció frente a la cámara fue una zarigüeya, pequeña y curiosa, explorando la oscuridad. Aunque no fue el gran felino que esperaba, es un recordatorio de que en el Amazonas siempre hay algo interesante acechando en la penumbra. El jaguar seguirá siendo un sueño por capturar, pero la magia del Amazonas está en cada rincón, en cada criatura que se deja ver, y en aquellas que permanecen ocultas, esperando su momento.